Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de nuestro programa Café y Palabras, programa que usted puede observar a través de las redes, pero sobre todo suscribiéndose en nuestro canal en YouTube. Café y Palabras, se suscribe y también ahí vaya a recibir notificaciones de nuestros programas futuros y por supuesto la hemeroteca de todos los programas que hemos tenido en el pasado que usted podrá disfrutar en el momento oportuno que crea conveniente. También les recuerdo que nuestro programa se ve a través de la señal de Tica Visión Radio y Tica Visión Televisión, señal que usted puede localizar en Liberty o en Telecable. Hoy vamos a conversar sobre feminicidio. Eso es un tema importantísimo. Es un tema que cada vez que es asesinada una mujer en nuestro país, se pone en el tapete por la cantidad de repeticiones de actos similares que hemos estado viviendo en nuestra sociedad. Y nada como el experto. Hemos invitado a Gregorio Briglia Peralta, quien es ex juez, hoy litiga en forma independiente, es doctor en leyes y le ha dado mucho seguimiento a estos temas de feminicidio. Y con él vamos a tratar de comprender qué pasa en la sociedad, cómo funcionan las leyes y cómo podríamos evitar que estos actos sigan sucediendo. Pero antes de hablar con Gregorio, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Hemos estado muy concentrados en los últimos días en el tema de seguridad. Hablamos de seguridad nacional, hablamos de seguridad ciudadana y nos concentramos mucho en el tema del narcotráfico. Ciertamente es un tema que a todos nos preocupa, el tema de las bandas, pero no hay que dejar de lado que hay otro tipo de violencia que se está presentando en nuestra sociedad que parte de un deterioro de las condiciones en que viven los costarricenses, que parte de la educación, que parte de la carencia de una vida digna, y esa violencia intrafamiliar está afectando mucho a nuestros niños y niñas y por supuesto a las mujeres. Es un tema que no debemos dejar de lado. La seguridad ciudadana va más allá de los robos en viviendas, del robo de automóviles, de asaltos en la calle, y cuidado, si no es más preocupante y más delicado, el tema de la violencia que sufren nuestros niños y nuestras mujeres porque se dan en la intimidad de un hogar, donde en muchas ocasiones no hay testigos y muchos de los que padecen estos ataques constantemente, los niños, las niñas y las mujeres, sienten que son impotentes para enfrentar el nivel de inseguridad en que están viviendo. Esto hay que ponerle mucha atención. Hay muchas instancias, sea el INAMU, sea el PANI, sea el Poder Judicial, hay muchas instancias en nuestros poderes que podrían ayudar a mejorar mucho la seguridad de estos actores claves de nuestra sociedad. Un grupo de mujeres que son una gran mayoría de la población de nuestro país y los niños, el futuro de nuestra patria. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro?
Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en esta sintonía y de inmediato a conversar del tema de feminicidio con el doctor en leyes Gregorio Briglia Peralta, ex juez de la República y hoy litigando de forma privada y dándole mucho seguimiento a estos temas. Gregorio, pues como siempre, agradecerte tu presencia aquí en Café y Palabras. Muchas gracias, don Claudio, y muchas gracias a toda esta tan selecta audiencia que nos escucha en este gran programa Café y Palabras. Muchas gracias por la invitación. No, el agradecido es este servidor y por supuesto la audiencia que va a tener la oportunidad de escuchar sobre este tema que es clave. Gregorio, la desigualdad es un tema que puede ser la raíz de este deterioro de la violencia que se da intrafamiliar en nuestro país. La desigualdad en el coeficiente de Gini en nuestro país anda en 0,502. Cuando se habla de que un país logra superar el 0,4 de Gini en el tema de la desigualdad, se dice que es una olla de presión de la sociedad. Nosotros lo hemos superado ya con creces. Y cuando uno verifica los datos de cómo ha ido evolucionando el coeficiente de Gini y la desigualdad en nuestro país, se da cuenta que a mayor nivel de desigualdad hay mayor violencia en las mujeres. Usted que ha tenido la experiencia como juez y que también ahora desarrolla en una forma muy de solidaridad con las mujeres, su acción como abogado litigante, ¿cómo analiza este caso? ¿Cuáles son los elementos que usted cree que son más importantes que deben conocer quienes nos escuchan y quienes nos ven? Don Claudio, primero tenemos que analizar que nosotros y tener claro que nosotros estamos copiando elementos estructurales que son propios de una sociedad patriarcal y que venimos en ese proceso de desarrollo con ciertas costumbres, con ciertas prácticas tal vez que hoy en día no son las más adecuadas para convivir en sociedad y principalmente para construir relaciones de pareja, y principalmente en este tema tan específico, que puede ir desencadenando una serie de aspectos negativos que generan no solo la mala convivencia, la aparición de este famoso ciclo de violencia doméstica, el que nos ejemplifica esta famosa autora, psicóloga y socióloga estadounidense Elena Walker en ese libro tan interesante que se llama Battered Woman o Mujeres Maltratadas, que se publicó en el año 1979, que es la que viene a definir este famoso ciclo de violencia doméstica que a criterio de quien les habla es el indicador más potente con el cual contamos hoy en día quienes administran justicia o quienes eventualmente impulsamos un proceso de violencia doméstica para detectar la existencia
de este ciclo de violencia doméstica. Y yo creo que es importante aprovechar el espacio, don Claudio, para que las personas sepan un poco más de cuál es este ciclo de violencia doméstica y tenerlo como un indicador, como un detector para ver cuándo existe la viabilidad de dar el paso al frente y acudir a interponer la denuncia a los órganos represivos, digamos, del Estado, o que eventualmente deberían analizar este tema. El primer ciclo de ellos, el número 1, lo ha denominado la autora como el ciclo de acumulación o tensión, que es este primer ciclo donde se dicen cosas, donde la mujer aguanta callada, si eventualmente es víctima de violencia patrimonial, o es víctima de violencia psicológica, o es víctima de violencia física. Todo esto lo va guardando, lo va teniendo ahí en su psiquis, y posteriormente se da este ciclo de explosión, que es el famoso ciclo donde ya nace, digamos, en la convivencia social, ya se materializa la agresión per se, los golpes, las faltas de respeto, los insultos, vos no vales nada, si te agarro con otra persona te mato, tratando de minimizar todas estas características esenciales, no solo de una mujer, sino de un ser humano, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, ya estaríamos en el ciclo número 2, que es el famoso ciclo de explosión violenta, que así lo ha narrado doña Elena en su libro Beitles Woman. Entonces, ¿cuál es el tercer ciclo, a mi criterio, el más peligroso? El famoso ciclo de reconciliación o ciclo de luna de miel, que así lo ha llamado la autora, que es donde pasamos por alto la fase de acumulación, la fase de violencia doméstica, y entonces la persona llega con este arrepentimiento a decirle a la víctima, en este caso la mujer, que es por la presión del trabajo, que es alcohólico, que es que la situación económica lo pone en esa condición, que le dé una oportunidad, que no va a volver a pasar, que él va a cambiar, etcétera, etcétera. Más sin embargo, es una situación que vuelve a repetir el ciclo una y otra y otra y otra vez. Entonces, partiendo de lo que eventualmente se da aquí, es una especie de olla de presión a lo interno de la relación de pareja, de la convivencia, en donde termina explotando con resultados tan fatídicos como los que hemos tenido recientemente, como femicidios que ya logran materializarse y que ya lamentablemente en nuestro país, por más que se ha hablado, por más que se ha tratado de contener el tema de los femicidios, pareciera que no ha dado resultado las políticas que se han venido utilizando para tratar de paliar el nacimiento o la germinación de este tipo de criminalidades en donde está inmersa una mujer como consecuencia, don Claudio, es que esto es muy importante, como consecuencia de un ciclo de violencia doméstica. En eso, Gregorio, antes de conversar con vos, me había puesto a leer sobre este tema y me llamó la atención que las mujeres que viven estos ciclos de violencia se sienten secuestradas, pueden salir de su casa, pueden visitar a alguna amiga, digamos, es un secuestro diferente, no es un secuestro en un sitio escondido donde nadie las puede observar, donde no se sabe dónde están, sino que públicamente se sabe que existen, se les ve un movimiento, pero psicológicamente ellas están secuestradas y que en el fondo, en ese ciclo de violencia que van viviendo, el agradecimiento mayor que ellos tienen con quien las está agrediendo permanentemente es agradecerle que no las haya matado. O sea, Claro. ese es el agradecimiento, porque el temor de que estos desgraciados las puedan no solamente agredir, sino matar, a sabiendas de la responsabilidad en muchas ocasiones que ella siente que tienen con sus hijos, con su familia, el dolor que podría perpetrar la muerte de ella a sus hijos que todavía están muy pequeños, hace que ellas se acostumbren a este ciclo de violencia, y es tal el ciclo de violencia que esa figura que las está agrediendo es como un monstruo que ellas permiten que siga existiendo por temor a la muerte. Claro, esta dinámica de la que usted hace mención es propiamente de algunas situaciones de las que toma ventaja el presunto agresor, ¿verdad? Tratarlas de ir,
esta manipulación psicológica, si podemos llamarlo así, va increciendo, como dice la literatura, ¿verdad? Poco a poco tratando de someter a sus víctimas psicológicamente, económicamente, para aislarla de sus grupos de apoyo familiar. Por ejemplo, si viven en la zona de San José, se las llevan a vivir a la zona de Limón, donde ya su red de apoyo pues más cercana está a horas de donde se encuentra, irle reduciendo poco a poco las capacidades, quitarles el celular, tenerlas en un total control, un total dominio. Todo este tipo de situaciones son propias de las personas que están inmersas en un ciclo de violencia doméstica. Y lamentablemente, ya cuando el ciclo ha nacido a la vida jurídica, es muy difícil que una persona sin el apoyo adecuado pues pueda dar el paso al frente y se anime siquiera a denunciar, porque una y otra vez entre sus psiquis están las amenazas de este presunto agresor, que inclusive ya ha materializado agresiones, tal vez no tan violentas, pero sí tal vez contacto físico o psicológicas, y ya esta persona está en un estado de pánico, ¿no? De pánico tangible, que ya, digamos, presentar... ahí. ¿Y por qué sigue siendo leal la víctima con el abusador? Digo leal, que le cuesta comunicarle a sus hermanos, a su madre, a su padre, a la ley, a la justicia, comunicarle lo que está viviendo. ¿Por qué mantiene esa lealtad? Mire, don Claudio, yo creo que el fenómeno se da primero porque ha venido un constructo psicológico bajándole su autoestima, haciéndola sentir que no vale nada, que la única persona que la va a hacer surgir y la única persona que la aprecia es el mismo agresor. Y es un trabajo de tiempo, de meses, inclusive de años, que va reduciendo las capacidades, me atrevería a decir, cognitivas, el estado emocional de una persona, que empiezan a ver a un sujeto de estos como un secuestrador y surgen ciertos fenómenos, ¿verdad? En esa relación, ¿verdad? Aunado a ello, pues ese temor, ¿verdad? Que ha venido siendo infundado desde vieja data en que te voy a matar, así como mataron a fulana, si no te cambias esa ropa, te mato, no le puedes hablar a tal otro porque te mato. Entonces son situaciones que van creciendo con el tiempo y alejada de una red de apoyo, entiéndase, papá, mamá y hermanos, por ejemplo, sacándola, con el ejemplo que le decía, del GAM a la zona atlántica, por ejemplo, va reduciendo las capacidades que tenga esa persona para tener acceso a las redes de apoyo. Otro aspecto, don Claudio, que yo no quiero dejar pasar aquí, es la precaria atención que las instituciones gubernamentales le han dado en el manejo efectivo a este tipo de situaciones. Y se lo digo con conocimiento de causa. Mi oficina, como tal, Briglia Abogados, por el mes de mayo, a raíz de la situación ocurrida recientemente con esta ciudadana, doña Kimberly, ha puesto de manera gratuita a favor de las ciudadanas que tengan este tipo de problemas la asesoría durante el mes de mayo y hemos recibido cualquier cantidad de llamadas indicando que el Ministerio Público no hace nada, que el INAMO no hace nada, que gracias a Dios nosotros como Briglia Abogados tomamos esa iniciativa y eso es algo que les estoy dando con conocimiento. Usted puede ver mi TikTok de Briglia Abogados ahí, donde el montón de comentarios positivos de personas diciendo que a qué número contactan para las citas. ¿Por qué? Porque es una realidad, don Claudio, estimable audiencia, que el Instituto Nacional de las Mujeres ni siquiera ha salido dando una declaración estadística en relación a los incidentes de femicidios que están sucediendo. ¿Dónde está el Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no han dado un apoyo al caso de doña Kimberly? El único que me he escuchado ahí yo tras bambalinas es el Patronato Nacional de la Infancia, que es un asunto que se estará dilucidando porque hay un interés superior del menor y demás. Pero también aquí tenemos tratados internacionales, convenciones que son parte de la jurisdicción de la ley nuestra a nivel país, que fueron pactadas en su momento procesal y no se están utilizando, don Claudio. Y la obligación de la CEDAW y de la Convención Belén do Pará, que fue pactada por este país, originó la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, así como una legislación especializada que debe aplicarse en estos casos. ¿Y por qué no se está aplicando? ¿Por qué no da el paso la presidenta ejecutiva de Dinamo o el presidente? ¿Por qué no dan el paso al frente?
¿Qué han dicho? ¿Cuáles son las estrategias país que está manejando el Poder Ejecutivo para minimizar esto? Mire, la única persona que ha dado ahí la cara, pero ya desde el punto de vista de la policía judicial, que debe entrar a actuar cuando ya el chiquito está grande y malcriado, como digo yo, ya no es desde un punto de vista preventivo, sino desde un punto de vista investigativo, de buscar quién es este señor Randall Zúñiga, el director del organismo de investigación judicial, que es el único, digamos, que yo lo he visto proactivo, con las mangas arrolladas ahí, manejando sus grupos de búsqueda, comunidades especializadas, tratando de dar un apoyo. Pero de ahí fuera, ¿dónde está el Ejecutivo? ¿Usted ha visto al Ejecutivo dando declaraciones al No, respecto? es muy interesante lo que estás diciendo, porque es cierto, hasta ahora le pongo atención al tema. El INAMO no ha sacado ni siquiera un comunicado al respecto No, de este caso, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, que uno asumiría que son los que se sienten más afectados cada vez que un femicidio sucede. Eh, ¿Cómo, qué hacen estas instancias, la policía, el OJ, cuando una mujer pone una denuncia? Porque vamos a ver, decía yo antes que terminan agradecidas porque el agresor no las ha matado aún. Yo me imagino que, como el caso de Kimberly o de algunas otras mujeres que han padecido los que están agrediendo a su esposa, dice, ves, o te portas bien o vas a terminar como esa caraja claro, ahí tirada en el surquí, ¿verdad? claro, Yo me imagino a esos patanes hablando en esa forma y diciéndole a su víctima que mejor se siga portando bien. Y si no se lo dicen, por lo menos la agredida, viendo lo que sucedió con una mujer que ha sido asesinada, empieza a tener los temores de que ella pueda terminar igual porque ella está en un ciclo de violencia similar. Pero ahora viene la pregunta por aquí, Gregorio. Cuando esas mujeres se envalentonan, hablan con algún amigo o alguna amiga y hacen la denuncia, corren más peligro que aquel momento en que se mantuvieron calladas. O sea, tienen la valentía de ir a denunciar, pero ellas saben perfectamente que han tomado una decisión que a su agresor le va a generar más rabia, más violencia, y aunque se vaya a vivir a otro sitio, se lleve a sus hijos, nada le asegura, por más disposición que tenga el juez de decirle, usted no se puede acercar a 2 kilómetros de la víctima, aunque eso suceda, ellos saben que hay muchas formas de violentar esas medidas. ¿Qué hace para darle seguridad a estas mujeres en nuestras autoridades? Porque vamos a ver, después de que denuncian, van a requerir prácticamente una vigilancia de 24 horas. sí. Vamos a ver, es un tema importante, don Claudio, y parte de eso yo creo que es la buena información que actualmente el Poder Judicial no está transmitiendo a este tipo de mujeres. Son personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Correcto. Entonces, como grupo vulnerable, tienen que tener un tratamiento especial, informativo. Para mí, lo primero que debería invertir el Poder Judicial es en cápsulas informativas para que expliquen a las mujeres que están siendo víctimas de este tipo de situaciones cuál es el ABC para establecer una denuncia. Y aquí lo vamos a ver con usted, don Claudio. Qué dicha y qué bueno que podemos llegar hasta esas víctimas de este tipo de situaciones, porque lo primero que tienen que hacer es la famosa denuncia de violencia doméstica que se establece en el juzgado contravencional de la localidad. Por ejemplo, si la agresión se da en Guadalupe, en el juzgado contravencional del Segundo Circuito Judicial de San José. Si la agresión se da en Punta Arenas, en el juzgado contravencional y de violencia doméstica de Punta Arenas. Igual en de Cartago, igual en cada uno. Existen juzgados contravencionales donde se acuden inclusive atienden disponibilidad de 24 horas para establecer una denuncia por violencia doméstica. Como medida inmediata, don Claudio y estimable audiencia, ante el peligro de una agresión como tal, ya sea de contenido patrimonial, psicológico o físico, de inmediato como medida cautelar, el juzgado contravencional o la jueza de turno ordena la salida inmediata del presunto agresor del lugar donde está pernoctando o donde está habitando
con la consorte o la persona con la que se está dando la agresión. Entonces, la fuerza pública acompaña en un vehículo, la policía administrativa, al obligado para que saque sus saberes de trabajo, todo lo que necesite para trabajar y que haga un inmediato abandono del hogar. En ese momento se le pone en conocimiento o se le notifica las medidas de no acercarse a la persona, de no llamarla por teléfono, de no perturbarla en su lugar de trabajo y otra serie de medidas que el juez o la jueza consideren importantes para resguardar la integridad, no solo física, sino psicológica de esta ciudadana, de este ser humano. Partiendo de eso, con la notificación de esto, se le dice que si incumple las medidas, entonces van a hacer el delito de incumplimiento de medidas, pero que ya va a ser sancionado con penas privativas de libertad. Entonces ya deja de ser una simple y sencilla medida cautelar de violencia doméstica y va a pasar a ser un delito penal, que ya ante este incumplimiento puede darse una medida cautelar privativa de libertad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, don Claudio? Lo primero que sucede es desinformación de las personas que muchas veces en el planteamiento o en la exposición de los hechos, pues se presentan a un juzgado contravencional X y le dicen, no, es que eso no es violencia. Pero mire, entonces, ¿qué quiere? Que me desangren, que muchas veces está en el tipo de narración que falla, en la presentación de la prueba que falla, y no puedo dejar de decirlo, muchas veces en la sensibilidad o en la mística que le falta a ese operador judicial que recibe la noticia de crímenes de primera mano, ¿verdad? Que no hacen ese enfoque de ponerse los zapatos de la víctima y no interiorizan tal vez el sufrimiento que esa persona está viviendo y lo ven como de poca monta, ¿verdad? Que es muy usual, que lo he vivido, lo he percibido como usuario del Poder Judicial y en todas las etapas en que me he desempeñado. Entonces, un día de estos, una clienta nuestra me llama y me dice, mire, es que estoy siendo víctima de violencia doméstica. Me presento al juzgado de violencia doméstica y me dicen que no, que mejor busque un abogado. Una persona que no tenga capacidad económica para buscar un abogado, entonces la seguirán agrediendo toda la vida y seguirá toda la vida en un ciclo de violencia doméstica hasta que fenezca. Y casualmente por eso ha sido la iniciativa mía como director de Briglia Abogados de impulsar por este mes una asesoría de denuncias de manera gratuita para tratar de colaborar con un programa de responsabilidad social a estas víctimas que no tienen recursos y que lo que le van y les dicen a veces los manifestadores de los despachos es que busquen abogados o porque están muy saturados o porque en realidad no saben cómo tramitar una denuncia de violencia doméstica. Entonces, yo lo que quiero decirles es que con el conocimiento de causa podemos decir que perro que ladra no muerde, don Claudio y estimable audiencia. La gran mayoría de casos donde las mujeres se han atrevido a dar el paso al frente, se han hecho el procedimiento judicial tal cual como ha tenido que hacerse, al día de hoy no han tenido ni un solo problema porque las leyes que tenemos y el proceso tal cual como está funciona. Lo que pasa es que no hay operadores jurídicos que lo practiquen y que lo realicen con la seriedad y la probidad y la mística que se necesita hacer. Y ahí es donde nosotros, como abogados, pues tenemos que meter la mano con el expertise que tenemos y decirle, por ejemplo, a un juzgado contravencional X o a una policía administrativa X, un momentito, hay una ley de penalización contra las mujeres, hay una ley de violencia doméstica que establece esto y esto, y se va a echar a andar porque se va a echar a andar. Y usted no me va a dar a mí simple y sencillamente el sí del borracho y no va a hacer nada. Vamos a materializar las diligencias tal cual son y vamos a buscar cumplir con ese aforismo de justicia pronta y cumplida, más en un tema tan sensible, donde muchas veces no es solo la mujer como tal, sino es el ejemplo que se le están dando a niños y a niñas que eventualmente van a copiar patrones y vamos a terminar en una sociedad enferma. Partiendo de eso, don Claudio, lo que usted me decía, y no quiero dejarlo de lado, muchas veces la situación que pasa con estos temas de violencia doméstica o de este tipo de agresiones donde se minimizan los derechos y la misma dignidad humana de las personas, se ha relacionado, de acuerdo a la literatura, con este famoso principio de el síndrome de Estocolmo,
que se da mucho con el tipo de secuestros, ¿verdad? Pero que también la literatura lo ha ligado, al ser una persona en donde se encuentra totalmente reprimida, donde piensa que no sale, se le han limitado sus derechos y que dele gracias a Dios que está vivo y que puede tomar agua y comer aquí, tener techo y cobija, termina justificando a su agresor, ¿verdad? Y dice, no, pobrecito, tal vez la que actué mal fui yo, no le debe haber dicho me eso, parece. No me debe haber puesto yo esa minifalda porque ya él me lo había dicho. Entonces llegan a identificarse con el agresor, a darle la razón, comprenderlo y justificarlo, don Claudio. Gregorio, pero hay un tema que acabas de tocar ahí que no quiero que pase por alto, que es el tema de no ser independientes económicamente. El caso de esta muchacha Kimberly es diferente, más bien ella tenía trabajo. Claro. Y el supuesto agresor, su esposo, era el que era de trabajo informal, trabajando con su carro en el tema de transportando gente. Pero en la mayoría de los casos de agresión, hay muchas mujeres que económicamente ella y sus hijos dependen del esposo y hay un temor también a esa independencia. En esos casos, ¿cómo funciona el Poder Judicial? De inmediato, por default, de oficio, sí. Establecen una pensión. No. Esas son situaciones también que a mi criterio deben mejorar y fusionar etapas, ¿verdad? Me parece que sería importante analizar un proyecto de ley en ese sentido, que la persona cuando vaya a poner la denuncia de violencia doméstica y se ordene de una vez el inciso J, ¿verdad? Que son las medidas cautelares, de manera automática se establezca un monto de pensión provisional por economía procesal, por medio de subsistencia, para que esa persona no tenga que hacer una tramitología más extensa, porque lamentablemente al día de hoy con lo que tenemos no existe esa celeridad, por decirlo de alguna manera. Sí existe el mecanismo que ella, una vez puesta la medida, al día siguiente tiene que estar en el juzgado de pensiones impulsando que se le establezca una pensión alimentaria, en el caso que haya dependencia económica, y el obligado va a tener que responder por eso. Pero sí, eso es parte de la buena asesoría que una persona en una situación como esta debe saber. Muchas personas dicen, es que si se va de la casa, ¿cómo voy a comer? Y el mismo ofensor se vale de eso para decirle, métame preso para que vea cómo no come. Entonces, sí, no paga el alquiler de la casa, por ejemplo, también. Exactamente. Entonces, todo este tipo de situaciones tienen que ser abordadas con mucha claridad por parte de los operadores jurídicos o los manifestadores al momento de atender una víctima de este tipo. Pero muchas veces, o porque les da pereza, o porque están hasta aquí de trabajo, nada más dicen, vaya, búsquese un abogado. Pero sin saber que son personas que eventualmente no pueden pagar un abogado. Entonces, toda esta serie de situaciones hay que explicarlas, hay que entenderlas. La mujer que quiera denunciar, denuncie. Hay proceso también para solicitar un proceso de pensión. Además, hay ayudas que también debo decirlas, porque parece que las instituciones de gobierno se han desaparecido en los últimos meses de esta Ahí legislación. sería bueno que inviertan dinero en publicidad para informar a los ciudadanos. Por ejemplo, imagínese usted que el IMAS tiene proyectos para ayudar a personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Y lo digo por conocimiento de causa de causas que he tramitado. Por ejemplo, sacan 85,000 colones para personas que no pueden pagar en una condición de violencia doméstica. El INAMO también otros 85,000 colones. Entonces 85 y 85, ahí va sumando. Mientras llega la pensión, ya la mujer tiene con qué defenderse. Pero ¿dónde están esas instituciones de gobierno? ¿Dónde parece que no las dejan hablar? ¿O en qué están lo más sorprendente o en qué está concentrado el país? Gregorio, es que en campaña electoral muchos de los que llegan a la presidencia de la República hablan de la protección a la mujer, y cuando llegan al ejercicio, ojo, y no estamos hablando de una minoría, las mujeres en Costa Rica hoy son mayoría, hay más mujeres que hombres en este país. Entonces, de alguna manera también se les trata como una minoría, desde el punto de vista de que no tienen las mismas fortalezas y las mismas defensas de los hombres, pero son una mayoría en los números reales. Claro,
Entonces, yo creo que ha existido un gran problema y yo creo que es un problema de conocimiento de los derechos de las mujeres que están en esta situación. Segundo, una cuestión relacionada al empoderamiento, que estas mujeres deben dar el paso y empoderarse. Una falta de información de los medios competentes de estos grupos en condición de vulnerabilidad. Y me refiero al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y a todas las instituciones especializadas, entre comillas y entre paréntesis, en las que el Ejecutivo ha invertido durante años gran cantidad de dinero, como es el INAMO, como es el IMAS y otra serie de instituciones que deberían estar informando, que no debería ser Gregorio Briglia Peralta aquí el que les está diciendo estas cosas, sino que debería ser el país o el presidente en esos discursos que cada rato dice y que llame y que vengan a decir, debería decir estas clases de cosas que son realmente importantes, ¿verdad? No estar que los escándalos, que esto, porque ya hasta que cansa con lo mismo. Gregorio, mujeres hay de todas las edades. Lo que hemos estado hablando es muy propio para las mayores de edades, las esposas, las mujeres de sus agresores. Pero también es cierto que hay muchas niñas y adolescentes que padecen la agresión de sus padres, de su padrastro, en la intimidad del hogar, donde hay agresiones no solamente físicas, sino sexuales, y que seguramente por ser menores de edad se les complica más también el nivel de denuncia. En ocasiones también con madres que guardan silencio por miedo a lo que están viendo y por miedo a ese agresor. Sí, don Claudio, ya ese es un tema todavía más doloroso, uno como padre, ¿verdad? Ver ese tipo de situaciones y verlas como me ha tocado a mí, como pan nuestro de cada día en las instancias, y ver la carencia también de las instituciones gubernamentales que pese a tener una convención especial de los niños, una ley de la niñez y la adolescencia, pareciera que instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, y a mí me da mucha pena tenerlo que decir, están como de adorno, y que la capacidad de respuesta y la capacidad de monitoreo y supervisión de un Patronato Nacional de la Infancia, pues no es tan expedita como debería ser. Entonces, pareciera que el PANI, desde tiempos atrás, desde el tiempo de Alvarado, por ahí, podría decirlo Guillermo Solís y el presidente Alvarado, como que lo han dejado así como una institución pintada de muchos colores y muy bonita, pero nunca ha llegado a tener una línea de respuesta de emergencia. O sea, que digamos que usted vea que pasó una situación con un menor de edad y los primeros que están son los del PANI. No son los del PANI, los de respuesta inmediata. Los del PANI usted va y dicen, no, hasta el lunes o martes puede ir a atenderlo el PANI. No tenemos una línea de contingencia inmediata, de respuesta inmediata, como cualquier usuario, padre o madre del Patronato Nacional de la Infancia desearía. Es que, por ejemplo, a esas chiquitas le están abusando, inmediatamente el PANI tiene que hacerse presente y empezar a entrevistar, no ayer, de inmediato. Pero no, hay que esperarse hasta el martes, al miércoles. ¿Qué ocasiona eso desde el punto de vista de la 24/7? Claro, de la valoración primaria, don Claudio. La famosa memoria insertada. Cuidado, va a decir algo, va a venir una persona aquí a hablar, y si usted viene y le entrevistan, entonces tiene que decirlo porque si no me la quitan. Vea que eso es un secreto, eso nadie lo puede saber. Entonces no tenemos esa respuesta inmediata para abordar el problema de manera efectiva, sino que damos 4, 5, 6 días para que la persona agresora o eventualmente delincuente que ha hecho barbaridades o estragos de estos menores pueda hacer su trabajo psíquico poco a poco para que cuando el PANI venga ya sean discursos aprendidos que eventualmente puedan pasar por alto el equipo interdisciplinario que va a dar el abordaje principal. Entonces, todo este tipo de falencias y falta de compromiso de quienes han dirigido el PANI desde la administración Solís, Alvarado y actual, que la actual ha sido un desastre, ¿verdad? Un desastre, que todos hemos visto lo que ha pasado en el PANI. El Patronato Nacional de la Infancia está debiendo, y nosotros como ciudadanos somos los que tenemos la obligación de hacer mella en relación al PANI.
Mire, usted no sabe el montón de procesos que he tenido que enfrentar yo ahora como abogado particular en el PANI, recursos de amparo, bueno, recursos de revisión en la dirección ejecutiva, una serie de situaciones que cuando era juez jamás me imaginé, y se lo digo con toda sinceridad, jamás me imaginé que el Patronato Nacional de la Infancia estuviera con tantas deficiencias y en un 2024, ya donde la sociedad pues se encuentra con estos niveles de represión, agresividad, criminalidad, etcétera, etcétera, y hasta aberraciones que puede ver uno, no le dé un abordaje inmediato, no tengo un grupo de respuesta inmediata para tener este tipo de situaciones. Mire, don Claudio, ya le doy la palabra. Un día de estos llegó una persona aquí a decirme que la hija estaba viendo anime y pornografía infantil y una serie de cosas que le causaban en su psiquis perturbaciones y fue increciendo viendo la pornografía causándole, ¿sí? Y el PANI nada más mandó a citar a una audiencita ahí de una escuela para padres, ahí como a los 6 meses después, en lugar de llegar a explorar en el ambiente de la niña, a hablar con testigos, a hablar con la empleada doméstica que iba a ver los aparatos donde se estaba viendo la supuesta pornografía, hacer una investigación más amplia. Terminamos en el Ministerio Público. Tuvimos que hacer penal el asunto porque el Patronato Nacional de la Infancia no le dio esa respuesta oportuna, esa respuesta efectiva a un padre que gracias a Dios tuvo los recursos de venirme a buscar a mí y cancelarme mis honorarios para yo echar a andar todo eso y agarrarme con Raimundo y todo el mundo, porque así fue, para que las cosas se hicieran como tenían que hacerse. Si no hubiera sido así, esta pobre chica hubiera seguido ahí en el entorno que estaba perturbando su sano crecimiento, don Claudio. Gregorio, estoy viendo aquí unos datos que son del año pasado, del 2023, donde se contabilizaron 68 homicidios contra mujeres, de acuerdo con el Poder Judicial y su unidad de género. Pero de todo ese grupo, esas 68 mujeres, solo 15 son femicidios, de acuerdo a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, eran 7, y en otro contexto, Ley de la Penalización de la Violencia contra Mujeres también, 8, o sea, 15. Pero después aparecen homicidios no femicidio, 9, y mujeres violentas, muertes violentas de mujeres sin clasificar, 44. ¿Qué podrían ser esas muertes violentas de mujeres sin clasificar? Que lamentablemente podría ser que no existió previo una denuncia de violencia doméstica. Entonces, como no existió previamente una denuncia de violencia doméstica, las dejan sin clasificar porque no hay un antecedente y no se hizo la famosa autopsia psicológica, ¿verdad? Que la autopsia psicológica es la que se hace post-mortem, ¿verdad? Para ver qué fue lo que desencadenó una muerte. Entonces les queda más fácil poner sin clasificar. Pero si yo estoy muy seguro, don Claudio, el día de hoy, lo digo con toda franqueza a ustedes, la estimable audiencia, que si se hiciera una autopsia psicológica y si se analiza en el caso concreto, esas muertes, aunque no existiera un precedente, una violencia doméstica establecida, es muy posible que sean también como consecuencia de femicidio. Yo hacía un comentario al principio del programa en el Así Pienso sobre la inequidad y la desigualdad que genera un ambiente, un terreno fértil para todos estos casos de femicidios. Pero la pregunta viene por acá. Con conocimiento de causa, estos femicidios seguramente también se dan en niveles de familias de altos recursos. O sea, no solamente las mujeres son violentadas en hogares humildes, sino que también en hogares de alto poder adquisitivo. ¿Hay alguna diferencia en ambos casos? ¿Hay más denuncias de las que se suponen estar en una condición económica mejor o al revés? Es más bien la gente de hogares más humildes la que reacciona más rápido. ¿Hay alguna diferencia de esas mujeres que son agredidas estando en una situación económica positiva e inclusive a veces con exceso de recursos? Lamentablemente, don Claudio, las personas que están en esa situación económica recursiva muchas veces acuden donde un defensor
particular, así como en mi despacho, piden consulta y entonces uno busca tener un acercamiento con el agresor y llegamos a una conciliación privada. Entonces, eso es lo que se da más común, ¿verdad? Y se lo he dicho porque las he realizado Es un muy acuerdo económico. sí, muy frecuentemente. Entonces, no hay necesidad de cruzar la acera e ir a la Corte Suprema para resolver este tipo de asuntos. Pero Me debo imagino que ahí decirle, también el agresor tiene temor que la sociedad se claro, entere por su posición claro, económica, por su sí, posición sí, política, por su empresarial. estatus, Ajá, sí. su estatus. Entonces, muchas veces lo resolvemos con mucha confidencialidad de aquí, ¿verdad? Pero sí es más común que se dé este tipo de situaciones con personas de bajos recursos o medio. Me parece a mí, ya eso es una apreciación muy personal, ¿verdad? Y que por una cuestión de los niveles de escolaridad, ¿verdad? De cómo resolver las situaciones y demás, ¿verdad? Entonces me parece porque me parece que una persona con un nivel de escolaridad tal vez un poquito más alto no se va a poner en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Aunque se han dado, aunque se han dado, pero es más común con personas de bajos recursos este tipo de situaciones y que caen en que no tienen la posibilidad, por ejemplo, aquí hay una cuestión de acceso a la justicia que a mí me preocupa mucho. Si a una mujer la agreden, qué sé yo, en Atenas un fin de semana, esa mujer tiene que acercarse hasta los tribunales de Alajuela porque Atenas no da disponibilidad para atender ese asunto, ¿verdad? Entonces, como una cuestión de acceso a la justicia, a mí me parece que la Corte debería dar disponibilidad también en Atenas para que la mujer de escasos recursos de Atenas tenga la oportunidad de poner su denuncia, ¿verdad? Claro. Entonces, son situaciones también de acceso a la justicia que lo que le cuesta a una persona, por ejemplo, y yo he escuchado, se lo digo porque me lo han dicho, mire, ¿cómo voy a ir a poner yo la denuncia si tengo que ir hasta la abuela a poner la denuncia y no tengo ni para los pases? ¿Cómo me devuelvo? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, verdaderamente hay un obstáculo que se podía prever por parte del Poder Judicial de decir, bueno, voy a poner esta disponibilidad en violencia doméstica en Atenas, voy a poner en Turrialba, voy a poner, ¿me entienden? Es una cuestión que hay que analizar porque, como le digo, este tipo de Pero cada vez se agresiones, le recorta más los recursos también al Poder claro, Judicial. claro, es que es ¿Ah? una Cada situación día se paga difícil, más mal a los jueces, se paga más claro, mal a claro, los funcionarios del no, sí, OIJ. sí, sí, La gente claro, está de acuerdo en que no le den plata al Poder Judicial. Y es muy difícil también. es muy Gregorio, difícil, don Carlos. una pregunta, porque no quiero desaprovechar el programa por conocimiento como juez penal y abogado en temas penales también, ex juez penal. El tema de esta mujer, de esta muchacha Kimberly, que ha causado tanta tensión ciudadana y tanta tensión mediática, eh, para nosotros los que no somos abogados y vemos las noticias, prácticamente tenemos claridad, o por lo menos nos imaginamos quién fue el agresor y quién fue el asesino de ella. Eh, ya se establecieron medidas cautelares para su esposo. La investigación del OIJ, en este caso, que no todos los casos son iguales, fue bastante oportuna y los elementos que fue dejando en apariencia, el aparente culpable, también le facilitaron de alguna medida el trabajo al OIJ. Otros violadores, otros tipos violentos, agresores, también se cuidan más en el asesinato, lo planean con mayor detalle para dejar menos rastro y menos huellas y que se le complique la investigación. Eh, Contanos un poco cuál es el trámite de estos casos, las penas que hay alrededor de esto, las posibilidades que tiene un agresor, un asesino de estos de salir libre o por lo menos tener una pena baja. ¿Cómo es el panorama siempre en este tipo de casos desde la perspectiva tuya como ex juez de la República y hoy en día como abogado litigante en lo privado? Sí, don Claudio, lo primero que tenemos que hablar aquí es sobre el abordaje, ¿verdad? Ahí, partiendo de lo que establece
la constitución política que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pues en este momento, en ese caso particular, está todavía en proceso, digamos, y uno se entera por parte de lo que escuchan a través de medios de información, ¿verdad? Pero yo sí le puedo decir que hay que cumplir un debido proceso, ¿verdad? Y ese debido proceso, pues también implica, en el caso de este supuesto imputado. Sí le tengo que decir que el artículo 21 de la Ley de Penalización contra las Mujeres establece en los casos de femicidio una pena de 20 a 35 años de prisión, ¿verdad? Entonces, podemos ver que 20 a 35 años de prisión es una pena cuantiosa, es una pena muy superior a la pena, digamos, que normalmente se utiliza para algunos tipos de homicidio, ¿verdad? Y precisamente esta ley lo que viene es a establecer que una pena mínima de 20 años en el caso de que fuera una persona primaria, ¿verdad? Cuando le digo una persona primaria es que no tenga antecedentes, ¿verdad? Penales, que fuera primario, ¿verdad? Y hay otra serie de presupuestos que se analizan como parte para establecer la pena, ¿verdad? El quantum sancionatorio, como dice uno. O sea, cómo llegar cuándo se le deben establecer los 20 años o cuándo se le deben establecer los 35 años, que es la pena de la pregunta del $1.000.000, podríamos decir. Entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento del sujeto, ¿verdad? En este proceso y en otros procesos parecidos. De la manera en que se dio el delito, ¿verdad? Si es muy reprochable o no fue reprochable, toda esta dinámica y todo este comportamiento, antes, durante y después, por la forma en que se da, pues tiene que analizarse y el juez tendrá que establecer ese rango de 20 a 35 años de cárcel, que es a lo que se enfrenta este sujeto actualmente, de acuerdo a la Ley de Penalización contra las Mujeres por el delito de femicidio, ¿no? Ahora que vos hacías una explicación del ciclo de violencia en que vive la mujer, y yo pensaba en esta muchacha Kimberly Araya y su relación con su esposo, donde inclusive ya ella había tenido amenazas de muerte, según lo que ha salido en la prensa, ¿verdad? Y que convivían juntos, a pesar de que tenían ya una separación planeada para el mes de diciembre, y dentro del marco de lo que representan los hijos, en este caso los 3 hijos de ellos, pues había un acuerdo, pero parece que ese acuerdo reunía todas las características en apariencia de lo que vos decías, de esa convivencia que las mujeres asumen como el agresor. Creo que en la explicación vasta que vos nos dabas de estos casos, este caso podría ser un caso reflejo de lo que vos estabas explicando. Claro, es muy posible que sí, ¿verdad? Yo creo que debemos determinar, tendrán las autoridades competentes que analizar muy puntualmente cómo fue que se desarrolló este caso específicamente. Yo desconozco, y lo desconozco porque no lo ha informado la prensa, si existió previamente una denuncia de violencia doméstica. Eso es algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y es que es un elemento importante para ir construyendo la tesis acusatoria, ya sea el mismo Ministerio Público o el señor querellante, ¿verdad? Si es que tienen abogado querellante. Pero todos estos presupuestos de si existió denuncia de violencia doméstica, de si quedó plasmado que la denunció, ¿por qué no fue a denunciar? Si ya le había amenazado a este sujeto, ¿por qué no fue a denunciar? ¿O sí fue a denunciar? Son elementos que, digamos, a mí como profesional en derecho en este momento me harían falta como para poder decir hacia dónde va direccionado este asunto. Lo que sí, desde el punto de vista de la probabilidad, y lo digo así porque ya hay una resolución emitida por el Juzgado Penal de Heredia, yo creo, según lo que nos fue mostrado, le impusieron una medida privativa de libertad por el plazo de 1 año. Pero para que puedan poner una medida privativa de libertad, el juez debió haber analizado, de acuerdo al artículo 239
del Código Procesal en su inciso A, que existiera grado de probabilidad y que existieran los elementos de convicción necesarios y razonables para que esa persona hubiera cometido ese delito. Ese es el Gregorio, razonamiento, ese es el razonamiento técnico jurídico que tiene que hacer un juzgado. Se nos está yendo el programa, pero me gustaría, porque nos decías que vos estabas dando durante este mes de mayo, estás dando asesoría a todas las mujeres que estén viviendo un ciclo de violencia. Y sería bueno que los que nos están escuchando o los que nos están viendo en televisión pudieran tener cómo accesar a Brilia y Asociados para recibir esa asesoría gratuita Claro. como una extensión social que estás haciendo. Sería bueno que nos dieran los datos de dónde te pueden localizar a vos y a tu despacho. 8850-9898, ese es el número donde pueden solicitar las citas con mayor rapidez y ahí los redireccionamos con mucho gusto. 8850-9898. Y así hemos llegado al final de este enriquecedor encuentro en Café y Palabras con Gregorio Briglia Peralta, a quien agradecemos el habernos acompañado, Gregorio. Muchas gracias, don Claudio, estimable audiencia. Por nuestra parte, esperamos que hayan disfrutado su programa. Los invitamos a que se afilie, se suscriba a nuestro canal en YouTube, donde usted podrá ver todos los programas, compartirlos, los encontró provechosos para usted y para la gente cercana, y de paso también recibir constantemente nuestras notificaciones de futuros programas. Un abrazo, que Dios les acompañe, y si Dios nos da la oportunidad, que tengamos esa oportunidad para vernos el día de mañana a hacer las 10 aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.